Padre Dios, te damos las gracias por permitirnos el día de hoy tan precioso para que podamos aprender bien tu palabra, para que podamos alabar a ti, Señor, para que podamos compartir nuestro amor, nuestra amistad con todos los hermanos que están aquí. Nosotros queremos conocer más y más tu santa voluntad por medio de tu palabra. También queremos agradarte a ti, Señor, mientras viviendo este mundo, obedeciendo tu palabra. Pero aún somos débiles. Nos faltan muchas cosas. Por eso siempre te pedimos que los concedas lo que necesitamos para glorificarte, Señor. La sabiduría, la fuerza, la pasión y el ánimo para que podamos caminar contigo, Señor, sin desviarnos de este camino. Y esta temporada podemos recordar el nacimiento de Jesús, que vino a este mundo hace 2000 años para salvarnos de nuestro pecado. Por eso nosotros queremos conmemorar el nacimiento del Señor y también queremos darte las gloria y las gracias porque nos ha permitido esta tan gran gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos reunimos ante ti, Señor, por motivo de escuchar tu palabra. Por eso ábrenos el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad por medio de esta prédica. Por eso te pedimos. Y hay algunos hermanos que no están aquí por alguna circunstancia, por la salud y por la cosa de familiar, por el trabajo, pero donde estén, siempre estás con ellos y ayudarles para que puedan acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia. Y ayudarles para que puedan participar en las próximas reuniones, para que puedan tener el mismo gozo, la misma alegría y mismo ánimo para que puedan servirte a ti, Señor. Y también oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles. Algunos están buscando el trabajo y la vida establecida, pero si según tu voluntad, según tu tiempo, lo concedes a ellos para que puedan tener las cosas necesarias para servirte a ti, Señor. Y ahora queremos aprender tu palabra, por eso desde el principio hasta el fin de este tiempo, todo lo dejamos en tu mano poderosa y también oramos por los hermanos y por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a buscar la Biblia, San Mateo capítulo 1, el primer libro del Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 1. Del versículo 18 del versículo 18 al 23. Sí. Pueden ver la pantalla también, los versículos. Entonces vamos a ver, voy a leerlos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y versículo 25, leámoslo juntos. Sí. Como sabemos, esta semana, ¿no? La temporada de Navidad. Por eso mucha gente piensa que Jesucristo nació ese día, el día 25 de diciembre, ¿no? Sí. No sé, eso es una costumbre, pero como la meditación de ayer, ¿no? Sí. Jesús no nació en el invierno, porque cuando leemos el libro de San Lucas podemos encontrar una pista, ¿no? Los pastores que cuidaban a sus ovejas en la noche, ¿no? Sí. De hecho, en la noche, sí, el invierno mucho frío. Por eso no puede dejar las ovejas en el campo en la noche. Incluso los sí, pastores, ¿no? Sí, morirían de frío en la noche, ¿no? No. Por eso, a través de esta pista podemos saber que Jesús no nació en el invierno. De hecho, el mes de diciembre en Israel también hace mucho frío en invierno. De hecho, en la Biblia no está escrita la fecha exacta de nacimiento de Jesús. Pero ¿por qué la gente se celebra Navidad como el día 25 de diciembre? ¿No? En el siglo IV, el Imperio Roma, ¿no? Un emperador se llama Constantino, él sí proclamó la religión, cristianismo, o sea, la religión nacional. Por eso a través de este tiempo, si ellos quisieron celebrar el nacimiento de Jesucristo, un Salvador, pero en aquel momento estaba mezclando las religiones de Roma. Roma estaban adorando a muchos dioses, ¿no? Y sobre todo el Dios más poderoso es el Dios de Sol. Por eso pensaba que Jesucristo es la luz del mundo. Por eso tiene que nacer, ¿no? Como el nacimiento de Dios de Sol. Por eso cuando se empieza a alargar el sol, el tiempo del sol, eso es sí, la fecha de como 25 de diciembre. Por eso se ha sí, decidido, esta fecha es el nacimiento de Jesucristo. Sí, el siglo IV. Y también por la Iglesia Católica se ha sí, proclamado. Ese día es el nacimiento de Jesús, pero no es esto. ¿Sí? Por eso nosotros no celebramos Navidad como nacimiento de Jesús. Pero lo más importante es Jesús nació según la promesa de Dios, como hemos leído estos versículos, ¿no? De hecho, en el Antiguo Testamento ya había profetizado sobre Jesucristo, su nacimiento, su vida, su ministro y su muerte, su resurrección, todo está profetizada. Por eso, para cumplir esta profecía, Jesús nació, ¿no? Por eso hoy, en lugar de celebrar Navidad, me gustaría que pensemos los cumplimientos de las profecías sobre Jesucristo. Sí, nos da tiempo, más cosas, pero si no nos da mucho tiempo, primero el nacimiento de Jesús y su vida pública en este mundo según las profecías del Antiguo Testamento. Como el libro de San Juan capítulo 5, las escrituras, o sea, los Antiguo Testamento, porque en la época de Jesús no se ha cumplido Nuevo Testamento, ¿no? Pero las escrituras, los libros de la Biblia son testimonio de Jesucristo. A través de estas escrituras pueden alcanzar, pueden recibir la vida eterna las personas. Por eso la gente tiene que sí, mirar bien, investigar bien los libros de la Biblia, sobre todo Antiguo Testamento. Nosotros ya estamos viviendo en la época del Nuevo Testamento. Por eso más claro, si podemos más aclarar nuestra duda, si podemos entender bien, más claramente sobre Jesucristo. Pero a través del Antiguo Testamento también podemos sí, saber, ¿no? Sí,
sobre la vida de Jesucristo. Por eso poco a poco, una y una, vamos a investigar qué versículo nos ha profetizado el nacimiento de Jesús y qué versículo del Nuevo Testamento se ha cumplido, ¿no? Sí. De hecho, como los versículos que hemos acabado de leer, ¿sí? Jesús nació de una mujer, una virgen, se llama María, ¿no? Entonces, ese también ya había profetizado. Jesús nacerá y vendría del descendiente de la mujer, ¿no? Ya vamos a buscar el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículo 16. Sí. Me gustaría que aprendamos no solamente las profecías de Jesucristo, sino también podemos aplicar estas profecías, estas cosas para nuestra vida, ¿no? Ya, aquí, Génesis, capítulo 3, versículo 16, ya leámoslo juntos. A la mujer. Eso como una maldición, ¿no? Sí, que ha permitido a las mujeres Dios por medio de desobediencia a la palabra de Dios. Es una maldición. Pero antes de esto ya había profetizado, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Esa palabra se dirigió a serpiente, o sea, Satanás, ¿no? Sí, Satanás provocó, ¿no? Sí, la desobediencia de Adán y Eva. Primero engañó a Eva. Por eso Eva comió el fruto prohibido por Dios, ¿no? Sí. Y por eso Dios primero le maldijo a serpiente, ¿no? Si pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué la mujer? ¿No? ¿Sí? De hecho, si no hubiera sido engañado por serpiente esta Eva, entonces no habría cometido pecado, ¿sí? Adán y Eva, ¿no? Pero ya por el engaño de serpiente, Eva primero desobedeció la palabra de Dios. Por eso ya empieza la enemistad, ¿no? Entre serpiente y la mujer. Vamos a ver. Si ella escuchó la palabra de serpiente sin tener amistad, un poco difícil escuchar la palabra de serpiente, ¿sí o no? Por eso cuando escuchando la palabra de serpiente no había enemistad entre serpiente y la mujer. Pero después, ¿no?, de cometer pecado ya empieza esa enemistad. ¿A qué se refiere esto? Dios, si quiere luchar contra Satanás. Por eso aquí está escrita enemistad, ¿sí? ¿Quién será el enemigo de Dios? Satanás, ¿no? ¿Y por qué aquí mujer? Mujer, eso significa una promesa de la bendición de Dios, ¿no? Aunque ella ya empezó a desobedecer la palabra de Dios, pero Dios quiere recuperar esta pérdida, ¿no? Por eso, a través de descendiente de la mujer saldrá un vengador, o sea, un salvador, que es Jesucristo, ¿no? Por eso aquí, entre tu simiente y la simiente suya, ¿no? ¿A quién se refiere la simiente suya? Indica nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta te herirá en la cabeza. En la cruz, derramando la sangre, murió Jesús.
si Satanás pensaba que, yo he vencido ese Jesús, ¿no? Porque él murió. Pero como la última parte, tú le herirás en el calcañar. Una herida muy pequeña, ¿no? Aunque parece, si Jesús murió sin vano, sí, sin éxito, ¿no? En vano murió. Satanás pensaba de esta manera, pero resulta que Jesús ganó victoria contra este simiente de Satanás, o sea, sí, el pensamiento de Satanás, ¿no? Sí. Como este versículo ya se ha cumplido, ¿no? En el libro de Nuevo Testamento nos enseña, Gálatas capítulo 4, vamos a ver. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Gálatas, Nuevo Testamento 4 y versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Sí? Cuando ya ha cumplido el tiempo, según la promesa, según la profecía del libro de Génesis, Jesús nació de una mujer, ¿no? Sí. Aquí nacido de mujer. Eso significa nacido bajo la ley, ¿no? Sí. ¿Por qué bajo la ley? ¿No? Si nosotros podemos ser condenados por la ley de Dios. La ley, los mandamientos de Dios nos muestra nuestra identidad, nuestro pecado, ¿no? Entonces nosotros por la ley no podemos ser libres. Pero como versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Todos los hombres, todos los descendientes de Adán, ¿no? Sí. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús con su cuerpo recibió la maldición de parte de Dios, porque en aquel momento Él llevó todos los pecados de la humanidad y también la maldición, la condenación de ley. En su vida Él cumplió la ley de Dios, pero en la cruz Él recibió totalmente la maldición de la ley. Entonces, ¿por qué nació de una mujer? Como se os he explicado, ¿no? Sí. A través de mujer ya empezó enemistad contra Dios. O sea, empezó las desobediencias. Pero Dios quiere recuperar esta relación. Por eso Él permitió a través de las mujeres, a través de la mujer, pudo nacer nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Eso es el cumplimiento de la profecía. Y vamos a aplicar. Sí, como sabemos, nosotros, la humanidad, tiene solamente dos géneros, ¿no? Sí. Pero hoy en día hay un género neutral, ¿no? Sí. Neutro. Sí. Pero biológicamente, ¿no? No socialmente. Solamente biológicamente tienen dos géneros, ¿sí? Varón y hembra, ¿no? Y su papel diferente. Según el libro de Génesis, Dios le dijo a Adán, tú tienes que trabajar para ganar algo de comer, ¿no? Y las mujeres, ¿qué le ha dicho Dios? ¿Sí? Tú tienes que engendrar los hijos, ¿no? Eso no puede cambiar nunca jamás. Un hombre puede engendrar unos niños, imposible, aunque se avanza ciencia, tecnología, eso es imposible porque ya Dios ha decidido.
este papel, solamente las mujeres pueden tener esta bendición de dar a luz los hijos, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Como sabemos, las mujeres indican, según la Biblia, los cristianos verdaderos salvos. O sea, la esposa de Cristo, la iglesia. Entonces, ¿por qué Dios ha decidido esta cosa? Solamente por medio de las mujeres pueden nacer las personas. Eso significa solamente por medio de los cristianos salvos. O sea, solamente por medio de la iglesia, que es esposa de Cristo, puede engendrar otra vida. ¿Se entiende? Por eso ya Dios ha decidido esta manera. Aunque una profecía sobre Jesucristo, no solamente a Jesucristo, sino también a cada uno de nosotros que son cristianos verdaderos. Por eso la mujer tiene este gran papel, ¿sí? Engendrar una vida. ¿Sí? La iglesia, que es la esposa de Cristo, con el amor de Cristo, puede dar la vida, o sea, la vida espiritual a las personas. ¿Se entiende mi palabra, no? Por eso, sí, Jesús nació de un simiente de una mujer. Y también nosotros, como sí, las mujeres, la mujer de nuestro Señor Jesucristo, podemos sí, hacer estas cosas, ¿no? Sí. Y otro. Como sabemos, Jesús nació de una virgen. Se llama María, ¿no? Sí. Ya vamos a buscar Isaías capítulo 7. Versículo 14. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Eso es la profecía muy maravillosa, ¿no? Sí, de una virgen que no conoce a ningún varón, pero concebirá un hijo. Sí, naturalmente eso es imposible, ¿no? Por eso muchos, sí, yo he visto un artículo de cristianismo en Estados Unidos. Sí, como el país cristianismo, ¿no? Hay muchas iglesias y muchos pastores que enseñan la Biblia. Y como, no sé, una pregunta, una investigación, preguntando a los pastores de Estados Unidos, ¿y cuántos por cientos de los pastores creen esta profecía? ¿No? Sí, menos de 30%. O sea, más de 70% de pastores que enseñan la Biblia no creen el nacimiento de Jesús por medio de una virgen, ¿no? Sí. ¿Cuál es la cosa más grande? La creación del universo y nacimiento de una persona de una virgen. Son iguales, ¿no? Sí, muy grandes. Pero vamos a ver. De la nada, Dios creó todas las cosas. Entonces, Él no puede hacer estas cosas. Sí, según su voluntad, Él puede hacer que un hombre pueda dar a luz a un hijo, ¿no? Sí, pero según esta profecía, si Dios permitió a una virgen que concebirá a un hijo, ¿no? Por eso San Mateo capítulo 1 ya se ha cumplida esta profecía. María, siendo virgen, ¿sí? Engendró a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, como Salvador, ¿no? Pero la Iglesia Católica dice que María, sí, de toda su vida era virgen. Nunca conoció ningún varón, aunque tenía su marido José, ¿no? Sí, pero ¿es verdad? No. Según la Biblia, por lo menos Jesús tuvo más de 6 hermanos. Sí, hermanos. Ya. Vamos a buscar San Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6.
Primero, sí, San Mateo capítulo 10. Perdón, si no me encuentro. Sí, San Mateo 12, perdón. San Mateo 12, versículo 46. Ya, leámoslo juntos. Mientras él aún hablaba, He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. sí, versículo 47. He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Sí, aquí sale, si mientras él aún hablaba a la gente, sí, su madre y sus hermanos, ¿no? Sí, aquí está escrita realmente son sus hermanos. Pero si el término hebreo, hermano, eso no indica exactamente si hermano de padre y madre. Por eso puede ampliar el significado. Por eso la Iglesia Católica dice que esos hermanos no son hermanos de padre y madre, sino de como parientes, los sí, primos, ¿no? Sí. Por eso ha aceptado esta cosa. Pero la Biblia nos enseña exactamente los hermanos de Jesucristo. Porque, como hemos leído San Mateo capítulo 1, Jesucristo es primogénito de María, no unigénito. Primogénito. Primogénito significa tiene sus hermanos menores, ¿no? Sí. Entonces, cuando nació Jesús, en aquel momento María era virgen, pero no de toda su vida no era virgen, ¿no? Ya, vamos a buscar San Marcos. Capítulo 3, versículo 31 también. 32. Y vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por eso han interpretado con estos versículos, ¿no? Por eso Jesús dijo que todas las personas que hacen la voluntad de Dios son hermanos. Por eso nosotros, hermanos de Jesús, ¿no? Y sus hermanos indican las personas que hacen la voluntad de Dios, ¿sí? Así interpretan la Iglesia Católica, pero no son esto, ¿no? ¿Sí? De hecho, cuando leemos la Biblia podemos encontrar los nombres de los hermanos de Jesucristo, ¿sí? 4 varones y
las hermanas, o sea, más de 2 hermanas. Entonces son 6, más de 6, incluido Jesús. Entonces 7. Entonces María tenía muchos hijos, no solo sí, Jesucristo, ¿no? Por eso no era virgen de toda su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios si dijo esta profecía que naciera Jesucristo de una virgen, ¿no? Sí. De hecho, como todos los descendientes de Adán son pecadores, para hacer un sacrificio verdadero para perdonar el pecado del mundo, ¿sí? Ese hombre no tiene que tener ningún pecado. Por eso no puede ser mezclado la sangre de los varones, ¿no? Por eso ella, aunque era pecadora, pudo ser embarazada por el Espíritu Santo. No se ha mezclado con la sangre de los descendientes de Adán, para hacer un sacrificio verdadero, que no tiene ningún pecado. Dios permitió esta cosa, ¿no? Y después engendrar a Jesucristo ya no hace falta, ¿no? Por eso se casó con José y engendró muchos hijos. Eso la Biblia. Entonces, ¿por qué hace falta una virgen? ¿No? Sí. Eso también aplicamos en nuestra vida, ¿no? Ya vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, del versículo 1 al 4. Sí. Voy a leerlos. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es el papel del apóstol Pablo, ¿no? Sí, aquí una virgen pura. Sí, virgen significa ya ha guardado su virginidad, su pureza, ¿no? Sí, entonces nosotros somos dignos de ser una virgen que no tiene ninguna mancha. Somos pecadores, ¿sí o no? ¿Sí? Ya hemos manchado por muchos pecados, pero por el medio del Evangelio podemos convertirnos en una virgen para ser una esposa digna de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Una virgen nos enseña la pureza, la virginidad, que no se ha contaminado de nada del mundo, de tentación de Satanás, de pecado, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo una persona puede ser una virgen que va a ser una esposa de Jesucristo? Por medio del Evangelio, ¿no? ¿Sí? Para enseñarnos esta cosa, si Dios también ha profetizado que de una virgen vendrá, ¿sí?, un varón, un hijo, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos el mismo papel, así como hizo el apóstol Pablo, ¿no? Aquí versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4, ya leamos juntos. Porque Viene alguno predicando a otro Jesús que ni hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. si una persona predica otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, entonces lo aceptan. Así como escuchó la palabra de serpiente en lugar de palabra de Dios, ¿no? Eva, ¿no?
Eso ya se ha contaminado, se ha perdido su virginidad, su pureza. ¿No? Por eso Dios nos ha permitido que podamos recuperar nuestra pureza, dignidad, virginidad ante Dios por medio del Evangelio. ¿No? El Evangelio puro, ¿sí?, tiene poder para convertir a una persona en una virgen pura ante Dios. Por eso se ha profetizado como esta cosa. ¿Se entiende mi palabra, no? Por eso nosotros tenemos que, sí, hacer la misma cosa, así como hizo el apóstol Pablo, utilizando el Evangelio para, sí, presentar a la persona ante Cristo. Si utilizamos este Evangelio de la salvación, una persona acepta esta palabra de verdad, puede convertir en una virgen que va a casarse con el Señor, ¿no? Sí. Por eso Jesús nació de una virgen. María, la madre de Jesús, no era virgen de toda su vida, ¿no? Sí. Eso tenemos que corregir. Y luego Jesús, si naciera el descendiente de Abraham. Ya, vamos a buscar Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, del versículo 3. Sí, del 1 mejor, del 1 al 3. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es la promesa de Dios hacia Abraham, ¿no? Si aparte si por medio de ti yo haré una nación grande, un pueblo grande, o sea, el pueblo de Israel, la nación Israel. Pero la última parte del versículo 3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿No? Abraham era antepasado del pueblo de Israel, solo de un país, de una nación, pero todas las familias de la tierra, eso significa todas las personas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por medio de un descendiente de Abraham, toda la humanidad puede ser bendecidos. O sea, si Jesús nació como linaje de Abraham, ¿no? El libro de San Mateo capítulo 1, versículo 1, ¿no? La genealogía de Jesucristo, ¿no? El hijo de Abraham y de David, ¿no? Sí. Entonces, las personas pueden ser bendecidos por medio de este descendiente de Abraham, o sea, Jesucristo. Abraham es un representante de justo ante Dios. Como sabemos en este mundo, toda la persona no puede ser justo por sus propios hechos, por sus propios comportamientos. Porque nosotros, si tenemos la pecaminosa naturaleza, no podemos guardar todos los mandamientos de Dios. Somos pecadores, pero podemos ser justos. ¿Con qué? Por la fe, dice. Sí, por eso el libro de Romanos, ¿no? Dios consideró a Abraham como justo por su fe, porque Abraham creyó la palabra de Dios. La fe, la creencia de una persona es una única manera de ser justificado ante Dios. Por eso vino linaje de Abraham. Eso nos enseña, nosotros podemos ser los descendientes de Abraham, que podemos heredar la cosa de Dios por nuestra fe. Ya, vamos a buscar Gálatas, capítulo 3.
Gálatas capítulo 3, versículo 15. Sí, 16 mejor. Gálatas 3, 16. Ya, leamos juntos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. sí, aquí, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. Eso indica nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y como la conclusión, versículo 29, el mismo capítulo. Ya, leamos juntos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿No? Si estamos en Cristo, o sea, cuando recibimos a Jesucristo como mi Salvador personal, o sea, tiene la vida eterna, la salvación, podemos ser los descendientes de Abraham para heredar la promesa de Dios, ¿no? Sí. Por eso Jesús vino como descendiente de Abraham. Y eso nos enseña, podemos ser descendientes de Abraham por la fe, ¿no? Sí. Y después de ser descendiente de Abraham, también, ¿no? Sí, como el descendiente de David. David era un gran rey de Israel. ¿Sí? Según esta promesa, ¿sí? Dios, ¿sí? le dio gran autoridad a David. Ya, vamos a buscar Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Segunda de Samuel 7, 12 y 13. Segunda de Samuel 7, 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. De hecho, como este versículo 13, si un hijo de rey David, se llama Salomón, edificó la casa de Dios, o sea, el templo de Dios. Pero su trono no pudo ser para siempre, ¿no? Pero a la última parte, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, ¿a quién se referiría este hijo del rey David? Jesucristo, ¿no? Sí. Jesús vino como el hijo de David, que tiene autoridad de ser rey de los reyes, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nosotros podemos ser el linaje de rey David, ¿no? Sí. Nosotros, cuando viene el Señor, también podemos tener esta autoridad de gobernar como rey de reyes con el Señor al mundo entero, ¿no? Sí. El que recibe la justificación por su fe como el linaje de Abraham puede ser el linaje de David. Eso es un proceso. Por eso ya había profetizado, vendrá el linaje de Abraham y el linaje de David. Eso nos enseña nuestra vida cristiana. Después de ser justificado por nuestra fe, ¿sí? Cuando viene el Señor, naturalmente podemos ser los reyes, ¿sí? Que pueden gobernar el mundo entero, ¿no? Por eso el libro de Apocalipsis también está escrita esta profecía, ¿no? Sí. Por eso sí, y Jesús vino el linaje de rey David, ¿no?
Y luego también había profetizado el tiempo del nacimiento de Jesús. El libro de Daniel, capítulo 9, está escrita la profecía de 70 semanas, ¿no? Ya vamos a buscar Daniel, capítulo 9. Sí, un día aprendimos, ¿no? En el seminario, ¿no? Sí. Versículo 25, Daniel 9, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Si el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, ¿no? Aquí está escrita, pasando 69 semanas desde la salida de la orden de reedificar la ciudad Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿cuándo salió esta orden? Cuando leemos el libro de Nehemías, capítulo 1, sale la orden de un rey de Persia, ¿no? Que reedificará el muro de la ciudad Jerusalén. Eso más o menos antes de Cristo, el año 444, ¿no? Sí. Desde este tiempo vamos a calcular 66, sí, 69 semanas, ¿no? Sí, más, no sé, sí. Calculando el calendario de Judea, un año de, sí, según el calendario de Judea, sí, son 360 días, 360 días, ¿no? Entonces, no sé, por sí, 360 días y 69 semanas por 7. Entonces, más o menos saldrá tales días, ¿no? Y comparando nuestro calendario, un año 365 días. Entonces, será más o menos el año 33 después de Cristo, ¿no? Jesús, cuando murió, el año más o menos, sí, después de Cristo, 33 años, ¿no? Y entonces Jesús, ¿cuándo nació? ¿No? En el libro de San Lucas, capítulo 2, está escrita la orden de César, ¿no? César Augustos. Ya vamos a buscar San Lucas, capítulo 2. Versículo 1. Uno y 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, ¿no? Aquí está escrita, ¿no? Un censo, ¿no? Sí, Augusto César mandó a todo el mundo, tiene que empadronarse. Por eso los padres de Jesús, ¿no? Se fueron a donde? Belén, para empadronarse. Y ese lugar nació Jesús, ¿no? Entonces, calculando este tiempo, ¿sí? Más o menos antes de Cristo, el año 4, nació Jesús. ¿Por qué? Porque hubo este censo en este tiempo, ¿no? Pero ¿por qué si Jesús murió el año 33 después de Cristo? Si nació el año antes de Cristo, 4, ¿no? Hay diferencia, más o menos 4 años, ¿no? Sí. De hecho, en el siglo VI, un monje, ¿no? Se ha equivocado para calcular el calendario. Por eso él pensó, Jesús nació
el año 0, o sea, 1 de después de Cristo. Por eso desde aquel momento ya se ha cambiado el calendario. Por eso hoy en día se conoce, ¿no? Jesús nació el año 0 de, sí, después de Cristo, ¿no? Por eso, llevando vida 30 años y vida pública 3 años y medio, él murió 33, o sea, el año 33, ¿no? Sí, pero de hecho, Jesús nació antes de Cristo el año 4 más o menos. Sí. Eso también puede buscar, sí, las informaciones, ¿no? Sí. Pero sí, a través de esta profecía de 70 semanas de Daniel, ¿no? Jesús murió exactamente según esta profecía, ¿sí? El año 33 de después de Cristo. Y este libro de San Lucas nos da pista cuando nació Jesús. La fecha exacta no está escrita, pero el año está escrita. Podemos encontrarlo, ¿no? Sí. Por eso, si Jesús nació según el cumplimiento de la profecía de Daniel. Y luego él nació ¿dónde? Belén. No. Ya vamos a buscar el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5. Versículo 2. Miqueas 5, 2. Leemos juntos. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí Belén Efrata, ¿no? Sí. ¿Por qué Belén Efrata? Porque en aquel momento había 2 Belénes, ¿no? Belén Efrata y otro Belén. Por eso, para concretar el lugar donde naciera Jesús, aquí Belén Efrata, más pequeña la ciudad que otro Belén, ¿no? Sí. Belén significa la casa de pan, ¿no? Como sabemos, Jesús es el pan que descendió del cielo, que tiene el alimento espiritual que nos da la vida eterna, ¿no? Belén era muy pequeña, ¿sí? De verdad, muy pequeño, como un barrio de Segovia nada más, ¿sí? No sé, más o menos 200 metros su diámetro, ¿sí? Muy pequeñito, ¿no? Sí, Belén muy pequeño. Pero en ese lugar nació Jesús, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nosotros, comparando el tamaño de Roca, aquí iglesia, y Catedral Segovia, ¿no? Muy pequeñito, ¿verdad? Sí. Normalmente, sí, la iglesia son pequeña manada pequeña, dice la Biblia. Comparando el mundo, ¿no? Sí, la casa de Dios será muy pequeña, pero ese lugar tiene la vida, tiene el pan de vida, ¿no? Por eso, para enseñarnos esto, ya había profetizado. Belén, Efrata, aunque sea pequeña, no te preocupes. De ese lugar saldrá, ¿no? El Señor en Israel. Según esta profecía, Jesús nació en esta ciudad tan pequeñita, Belén, ¿no? Y aunque son pequeños nosotros, manada pequeña, pero de ese lugar sale, ¿no? Sí, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Por eso no hace falta tener este ánimo, ¿no? Sí, aunque somos pequeños, pobres, ¿no? No hace falta. Sí, porque de nosotros saldrá el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y otra profecía, ¿no? Sí, Zacarías capítulo 9, vamos a buscar. Antes de esto, sí, una cosa muy importante, ya vamos a buscar Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Versículo 15. Jeremías 31, 15.
Jeremías 31:15. Voy a leer. Así ha dicho Jehová, voz que os fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron, ¿no? Y versículo 16. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Un poco difícil entender estos versículos, ¿no? Ese llanto de Raquel. Raquel indica Israel, ¿no? Por la mano de Babilonia, en un poco tiempo va a ser destruida la ciudad Jerusalén, Israel. Por eso, como Raquel, llanto por sus hijos, porque perecieron, ¿no? ¿A qué se refiere esto? En un poco tiempo, la ciudad Jerusalén, Israel, puede ser destruida. Entonces habrá llanto, gran lágrimas, gran tristeza. Pero después de esto, como versículo 16, ¿no? Reprime del llanto de tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque volverán de la tierra del enemigo. Después de 70 años, ¿sí? Van a regresar los pueblos de Israel de la tierra de Babilonia. Entonces va a cesar el llanto, lloro, ¿no? Sí. Eso es una profecía de la destrucción y recuperación del pueblo de Israel. Pero este versículo se ha citado en el libro de San Mateo, ¿no? Sí. Ya vamos a buscar San Mateo capítulo 2. Versículo 13 al 15. Sí. San Mateo 2, del 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, ¿no? Sí. Un día un ángel apareció en el sueño de José y le enseñó, sí, vosotros tenéis que huir, ¿no? De Jerusalén a Egipto para mantener la vida de un niño, o sea, Jesús, ¿no? Porque Herodes quiso matar a Jesús. Y versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y muy cruelmente, aquí versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, ¿no? Aquí está escrita la misma profecía, el mismo versículo de Jeremías capítulo 31, 15. Muy difícil de entender por qué está escrita esta profecía, este libro de San Mateo, ¿no? Vamos a ver, Herodes mató a los bebés, a los niños que tenían edad menor de 2 años. Sí, eso es muy cruel, ¿no? ¿Por quién culpa de, sí, murieron todos los niños que no tienen ninguna culpa? ¿Sí? Por Jesús, ¿no? Sí. Herodes quiso matar a Jesús.
Por eso Él mató a todos los niños que no tienen ninguna culpa, ¿no? Sí. Eso es muy difícil de entender. Vamos a ver, si fuéramos una madre de, ¿sí?, ese niño que fueron matados por Herodes, ¿no? ¿Qué sentiríamos nosotros? Muy triste, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué mi hijo tenía que morir? ¿Sí? ¿Por culpa de quién? De Jesús, ¿no? ¿Sí? Entonces, no podemos perdonar a Jesús, ¿sí o no? Sí. Gran llanto en Belén. Como versículo 18, ¿no? Voz fue oída en Ramá, grande lamentaciones. De verdad, había gran lamentaciones. Muchas madres lloraron por la pérdida de su hijo, ¿sí o no? Sí. Entonces, si fuéramos la madre que perdió mi bebé por culpa de Jesús, nunca jamás podría perdonar a Jesús, ¿sí o no? Sí. Pero se ha cumplido esta profecía. Lo más importante es la recuperación. Como el libro de Jeremías, ¿no? Aunque había destrucción de ciudad Jerusalén, Dios va a recuperarlo, ¿no? Asimismo, Dios recuperó, ¿sí?, el corazón de las madres que perdieron sus hijos. Ellos pensarían, ¿por qué mi hijo murió? ¿Por culpa de quién? Por Jesús, ¿no? Sí. Por eso, en aquel día, Dios le dio gran consuelo por medio de Jesucristo. Esto también está profetizado. El mismo capítulo, Jeremías capítulo 31. Ya, vamos a ver. Jeremías capítulo 31, versículo 32. 31 mejor, del 31. Jeremías 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Un pacto nuevo. Dios escribirá en la mente del pueblo de Israel. Esta promesa se ha cumplido en Belén, cuando Herodes mató a los bebés, ¿no? Y este versículo también se ha citado en el libro de Hebreos. Ya vamos a buscar Hebreos, capítulo 10, versículo 17. Sí, 16. Primero. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El mismo versículo del libro de Jeremías capítulo 31, ¿no? Entonces, ¿qué pacto será? Versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, el perdón eterno de parte de Dios. Eso es el pacto nuevo que quiere hacer Dios con el pueblo de Israel, con las madres que perdieron sus niños, ¿no? Sí. Aunque perdieron sus hijos, pero tienen la vida eterna, alegría, ¿no? La esperanza del cielo. Entonces le dará consuelo, ¿no? Sí, después ellos encontrarán en el cielo sus niños, ¿no? Aunque perdieron por un momento, aunque podemos experimentar la tristeza, la lástima,
Pero a través de esta cosa podemos recibir el pacto nuevo de Dios, como estos versículos, ¿no? Por eso está escrita esta cosa. Muy difícil de entender. ¿Por qué Herodes sí mató a todos los bebés que son inocentes, ¿no? Sí. Entonces la casa de esa bebé, gran tristeza, ¿no? Entonces Dios tan cruel, ¿no? Si no entendemos este pacto de Dios, no podemos entender, ¿no? Pero a través de esta tristeza, ¿sí? El pueblo de Belén, ¿no? Alcanzó el pacto nuevo de Dios, ¿no? Por eso ya había profetizado estas cosas. Y por último, vamos a ver Zacarías. Zacarías capítulo 9. Versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo a Salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Como profecía, ¿no? Un rey, pero muy humilde, dice. Él montó, no un caballo blanco, sino un asno, un pequeño asno, ¿no? Sí, que cabalga los cargos, no de las personas, ¿no? Pero aquí da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Eso muy, muy importante. Como sabemos, Jesús es humilde y manso de corazón, ¿no? ¿Sí? Por eso Él despojó su gloria para ser más humilde. 자, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nació en Belén, ¿no? Pero no una casa, sino de un pesebre, ¿no? Un pesebre de los animales, ¿no? Lleno de olor de fragante, no, sí, como olor de caca, excremento de los animales, ¿no? Sí, siendo rey, ¿puede nacer de este lugar? No, 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 pero él despojó. Aunque era rey de reyes, aunque era Dios, pero se humilló. Nació este pesebre tan humilde, ¿no? Como este versículo se humilló, ¿no? A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿no? Zacarías, capítulo 9, versículo 9, está profetizada. Él era rey, pero humilde, dice. Por eso nosotros también tenemos que tener la misma posición, ¿sí? Humilde, ¿no? Y manso. Pero somos muy arrogantes, muy soberbios, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando tenemos algo, siempre, ¿no? Sí, podemos estar orgullosos de estas cosas, ¿no? Sí, sí, yo también, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando en el reto de invierno, sí, hemos cantado muy bien. Todos los hermanos nos elogiaron, ¿sí o no? Ah, muy bien, Segovia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué salió de nuestro corazón? Orgullo. Sí, es verdad. Por eso nosotros tenemos que sí, despojar estas cosas, orgullo, ¿no? Sí. Si es posible, vamos a intentar ser más humildes para servir, para
elevar a otras personas, ¿no? Así como hizo Jesús. Sí. Jesús, su nacimiento ya había profetizado varios lugares del Antiguo Testamento. Sí, esta temporada de Navidad, para conmemorar el nacimiento de Jesús, hemos aprendido estas profecías, ¿no? Jesús nació como simiente de una mujer. ¿A qué se refiere esto? Siendo la esposa de Cristo, nosotros tenemos que cumplir nuestro papel, que engendrar la vida a otras personas. Y nació de una virgen, ¿no? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos que utilizar el evangelio para que sean las personas, ¿sí?, unas vírgenes, ¿no?, que pueden casarse luego con el Señor, ¿no? ¿Sí? Y también linaje de Abraham. O sea, por medio de la fe podemos ser linaje de Abraham, siendo justos. Y luego linaje de David. O sea, podemos heredar el reino de nuestro Dios. ¿Sí? Y él nació ¿dónde? En Belén. Un lugar muy pequeñito, ¿no? Sí, aunque somos pequeños, pero tenemos el poder de Dios. Y en Belén había gran tristeza. En nuestra vida puede tener la tristeza, pero en ese momento podemos alcanzar el pacto maravilloso de Dios, ¿no? El Señor escribirá en nuestra mente el perdón eterno de nuestro pecado. Y Jesús nació con mucha humildad, ¿no? Sí, en el pesebre. Nosotros también tenemos que tener la misma posición, más humildad, ¿no? Eso es la enseñanza de nacimiento de Jesucristo, ¿no? Sí. Por eso me gustaría que podamos ponerla en práctica en nuestra vida, estas cosas. Y luego, sí, en otros domingos vamos a aprender sobre Jesucristo también, ¿vale? Entonces, vamos a terminar con la oración, la palabra de hoy. Voy a orar. Padre nuestro Dios, te damos las gracias por darnos las enseñanzas por medio de la palabra de hoy. En esta temporada, el mundo siempre celebra el nacimiento de Jesucristo. Para nosotros no nos importa la fecha exacta, pero importa es el nacimiento de Jesucristo, porque Él nació para darnos la vida eterna, para darnos el perdón eterno. Sí, siendo como un siervo de Dios, se humilló y completamente obedeció a la palabra de Dios. Nosotros queremos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su humildad, su mansedumbre y también su poder. Por eso nosotros, aparte de hoy, queremos llevar la vida cristiana según tu promesa, que está escrita en la Biblia como la profecía del nacimiento de Jesucristo. Somos pequeños, podemos experimentar las tristezas, pero podemos ser consolados por ti, Señor. Por eso te damos las gracias. A través de nuestra iglesia, a través de nuestra predicación, a través de tu evangelio, haga a más gente que sea una virgen pura ante ti, Señor. Nosotros queremos cumplir este papel mientras viviendo en este mundo. Por eso, estando con nosotros, y concédenos y danos más sabiduría, más fuerza y más poder. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar una canción.